pasar de este sol a una tormenta brutal? Y es como la muerte, lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Para que haya una tormenta es necesario que haya calor, buena concentración de humedad y después un mecanismo que haga que eso ascienda rápidamente. Pero das alerta roja para mañana, ¿a partir de qué hora? Expliquemos un poco esto para la gente que nos está mirando. Está bueno porque leí en un matutino por internet, que sale por internet la versión digital, que ya esta noche no tiene nada que ver. Hoy alguna tormenta con lluvia en la tarde y nada más. El problema es mañana, a partir de mediodía, donde se pueden generar tormentas muy severas. Es muy difícil decir exactamente acá. Sí he podido más o menos circunscribir algunas tormentas de las más severas, una en el norte, a partir del mediodía, que pueden generar en la tarde tornados. O sea, concretamente Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, incluyendo hasta Río Negro. Y después hay lugares donde pueden generarse turbonadas. No quiere decir que de repente en esos lugares donde se generan turbonadas no se pueda generar algún tornado. Por eso digo, mucho cuidado porque puede haber una precipitación diluvial, 100-120 milímetros en menos de 3 horas, con lo cual ya es significativo. Después, las rachas asociadas a la turbonada, que pueden superar los 100 kilómetros, y, por supuesto, lo que es el daño que puede generar un tornado. O sea, podemos hablar de un tornado, porque hablábamos hoy, antes de salir al aire, de similares características a lo que ocurrió este año en Dolores. Puede haber, puede ser más intenso o menos intenso, de la misma igualdad. Depende de si pasa por una zona densamente poblada o no. Si pasa por suerte por una zona descampada, no habría mayor drama. El problema es que hay que estar prevenido, porque salir el miércoles o el jueves a decir lo que pueda llegar a pasar el martes no tiene sentido. No te olvides que hay que poner en marcha todo un sistema de emergencia con individuos a la orden, con motosierras, con toda una cantidad de cosas que sean lógicas, ¿no? ¿Y esto desde cuándo lo venís advirtiendo que se está viniendo, digamos, se está generando esta tormenta que va a terminar en turbonada también? Lo estoy viendo igualito, casi un calco desde el sábado. Desde el sábado a las 7 de la mañana, cuando me levanté y empecé a trabajar, ya lo vi. Y es una situación que digo, esta información tengo que darla. Tuve que esperar hasta hoy de mañana en el informativo Sarandí para darla. Y creo que amerita fácilmente una alerta roja porque las condiciones son de un evento extremo donde hay riesgo de vidas y de bienes. Y aparte hay personas que mañana pueden llegar a salir, sobre todo personas, gente de campo, que estén prevenidas de eso. Una gravedad absoluta, entonces, lo que estás viendo para... Sin duda, sin duda. Guillermo... Sí, Victoria, no sé si quieren... Sí, más allá... bienvenido, sí, Alejandro, Guillermo. dime. Gracias por acompañarnos. Más allá de lo que decías de la delimitación, ¿no?, de las zonas de riesgo más importantes, ¿recomendarías que la alerta roja fuese para todo el país o podrías trazar, digamos, distintas alternativas? No, es muy difícil, Alejandro, pintar un departamento sí, un departamento no. Son 500 por 500 kilómetros. Es muy chiquito para un modelo matemático decir que exactamente en la tercera sección de Tacuarembó puede llegar a pasar algo. Claro. Pero podemos yo pondría decir que todo el país en rojo. Todo en rojo. Ah, bien. Opa. Ramis, pero el tema de los tornados, por ejemplo, y de las turbonadas, ¿no se da también muchas veces en el campo que a veces no se dan cuenta o ocurren y de repente es como algo más común en estas fechas? Bueno, exactamente, sí. A medida que la temperatura empieza a aumentar, la probabilidad de algún tornado es mayor. Y como tú bien dices, si pasa por fuera de una ciudad, a veces ni se percibe porque tiene una trayectoria de pocos kilómetros y bueno, no pasa a ser una anécdota si afecta a algún establecimiento. Pero de cualquier manera, esta situación puede generar, en el departamento del norte y noroeste, como te decía, hay potencial para que se generen tormentas severas y eventualmente algún tornado. Y en lo que tiene que ver con la capital, ¿cuál sería el pronóstico para la capital? Y bueno, hay aparte de los tornados, la zona de tornados, hay dos lugares donde podrían ser potencialmente peligrosos. Uno que es la zona de Soriano, Colonia, Flores, y la otra es Durazno, Florida, 33, La Valleja, donde ahí hay riesgo por lo menos de turbonada en esas dos áreas.
Lucía. No, le quería preguntar si el fenómeno es solamente viento intenso o va a tener también otras características. Todas las desgracias sabidas y por haber asociadas a una selva de tormenta, como puede ser la lluvia diluvial, hablaba de 100, 120 milímetros en menos de 3 horas, pedrisco, que es piedras de hielo que superan los 50 milímetros de diámetro, es decir, los 5 centímetros, después las rachas intensas y eventualmente un tornado que es algo devastador. Sí, claro. Rami, Cuando decís pedrisco... ¿Esto a partir de qué hora entraría? Déjame preguntarle algo por el término de pedrisco, Sí. Jime. Es para diferenciarlo del granizo, que es lo que más se escucha. ¿Cambia por el tema del tamaño de la piedra o simplemente vos manejás otra terminología, Guillermo? No, el pedrisco es un nivel más grave de granizo. Bien, bien. Bien. El granizo llega hasta 50 milímetros. De 50 milímetros hasta 120 milímetros o más, ya estamos hablando de pedrisco. Bien. Muy bien. Ramis, ¿cuáles son los La mayor intensidad sería en la tarde y después del mediodía. ¿Y cuándo empezaría a descender? Bueno, les cuento. A partir de mediodía es cuando las condiciones podrían ser más extremas, comenzando desde el suroeste y extendiéndose hacia el centro, norte y noreste. Después ya en la última hora del martes, madrugada del miércoles, ya prácticamente es historia. Sí puede quedar algo de viento fuerte de componente oeste el miércoles con alguna precipitación, pero nada que ver con lo que va a pasar el martes o lo que podría pasar el martes. Para que tengan una idea, sobre Colonia, en la madrugada del martes tenemos temperaturas de 20 grados positivos. A las 24 horas siguientes, es decir, el miércoles a la misma hora, tenemos 1 grado bajo cero. O sea que mañana a O partir sea de que es qué una hora... caída de temperatura significativa. Mañana a partir de qué hora tenemos que tener cuidado. A partir de mediodía. Acá en Montevideo, recién, no sé si quedó en el aire la pregunta, pero puede haber turbonada. Rami, si esto ya es como que va a continuar o es en este momento, en esta época, ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a que va a ser así. Es buena la pregunta, Victoria. No. Lo que ocurre es lo siguiente. Acá no tiene nada que ver el cambio climático. Acá lo que tiene que ver es que la temperatura del agua del Pacífico rápidamente se está enfriando. Y entonces el patrón de circulación atmosférico está interactuando en base a esa temperatura. Y la interacción entre el agua y el aire genera esos cambios de circulación y fenómenos extremos, ¿no? Pero este clima Lo que estamos... resta de la primavera, digamos, hasta verano, que ¿va a seguir siendo lluviosa esta primavera? ¿Vamos a tener este tipo de situaciones? Bueno, sacando este episodio que es violento y ya entra dentro de noviembre, porque mañana primero ya entra dentro de noviembre, la tendencia es a que en general llueva por debajo de lo normal. Con las fases frías, que es lo que nos estamos encaminando del fenómeno del Niño, la lluvia es deficitaria. El único mes que podría ser con exceso de lluvia sería febrero. Ramis, estábamos justamente Así que no hablando saqué licencia en febrero. del cambio climático. ¿Me escuchan por ahí? No sé si... Llega sí, el audio. Quería saber, porque estamos con el cambio climático, ¿no? Que es un tema del mundo, es un comentario, ¿no? Que está sucediendo realmente. Y vos dijiste recién que este clima no tiene que ver con el cambio climático, pero no es normal lo que estamos viviendo también, ¿no? Cuento chino, dice El cambio Ramis. climático es un cuento chino. No Lo que ocurre es existe lo el cambio siguiente. climático. No existe cambio climático. En todo caso, lo que se puede hablar es de variabilidad. Y todo el mundo se está preparando para hacia un calentamiento global. Y ya lo estamos viendo que estamos teniendo temperaturas que están por debajo de la climatología. El sábado hubo una mínima en Rocha sobre césped de 1 grado bajo cero. O sea que de aquí hasta el año 2030 lo que va a ocurrir es que la fase fría del fenómeno del Niño sea moneda corriente. Está bien, pero... Y que en vez de encaminarnos hacia un calentamiento global, nos encaminemos hacia un enfriamiento global. A ver, Guillermo, pero vos Hablábamos de manejás la primavera. promedios, ¿no? ¿Qué pasa con el verano? O maneja promedio, Y Guillermo. bueno, el verano va a ser no malo, pero irregular. Febrero yo te comentaba que puede haber precipitaciones en exceso, sobre todo en el noreste del país. Enero bastante bien, con algún episodio de lluvia, y diciembre todavía con entradas de aire frío que pueden provocar precisamente estos fenómenos severos, ¿no? Lo que se necesita es aire caliente y húmedo con una entrada de aire frío, y si es muy rápido, pasa lo que podría ocurrir mañana.
Muy bien. Bueno, contundente, Guillermo. Te agradecemos por el tiempo, porque queríamos compartir de alguna manera con la gente esta mirada que, yo lo digo sinceramente, ojalá le erre, ¿no? Digo, pero en definitiva está bueno poder advertirle al público para que cada uno tome sus conclusiones, y quedamos como siempre a la espera también de qué es lo que dice el Instituto de Meteorología, que hasta el momento no se ha expresado en esos términos, pero no sería descartar que, bueno, en las próximas horas se emita una advertencia, ¿no? Claro, lo importante acá, Alejandro, es separar el día de hoy, que pueda haber una advertencia de meteorología por una rara enfermedad que se llama cubritis, a lo que puede ser el día de mañana. Está clarísimo, está clarísimo. Aparte, perfectamente yo me podría haber sentado arriba de la información y después haber dicho el miércoles o el jueves, yo tenía esa información, pero claro, estaba esperando a que se confirmara. Sí, no tiene sentido. Muchas gracias, Guillermo. Cuando te llega, te sentís en la obligación de darla. Exactamente, es una obligación moral de todo meteorólogo que si tiene la información, emitirla y después hacer los ajustes a lo largo de la jornada o de las jornadas subsiguientes, precisamente para ajustarlo. Estamos hablando de probabilidades, no de certezas. Bien. Muy bien, Jimé. Gracias, Jimé. Bueno, gracias, Ramis. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo